Bienvenidos una vez más a Sí o No, nuestro podcast de cine que seguimos llevando adelante. Tenemos como siempre a Seba Lazarte. Seba, ¿cómo andás? Contanos dónde podemos encontrarte. ¿Cómo andás, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en cine explicado en YouTube. Perfecto, yo soy Martín Imer, me pueden encontrar en La Vida en un Cine o también en gaizo.uy. Hoy tenemos una película bastante sonada, bastante prestigiosa por el director, los actores. Se trata de La Casa Gucci. Pero antes vamos a hablar un poco de recomendaciones. No sé si vos viste algo esta semana, Seba, o estuviste muy atareado. Lo mismo que te decía la vez pasada. Todo lo que he estado viendo me parece que va a terminar saliendo acá, así que no tiene sentido adelantarlo, me parece, así que... Perfecto. No, en mi caso vi esta semana pasada una película que me pareció una película muy delicada en lo que son los temas de urgencia que trata, ¿no? Se llama Lazos de Familia, es la última película del director Ken Loach, que es un director ya bastante veterano, Uh-huh. que sin embargo sigue en una lucha incansable contra el sistema capitalista sobre todo. Y en esta película vuelve a demostrar ese, ese ánimo guerrero que tiene, presentando una película que es muy sencilla, como siempre, Uh-huh. en las formas técnicas, y también en lo que es la trama, con el guionista habitual, que es Paul Laverty. Crean el retrato de una familia en la que ambos miembros centrales, padre y madre, tienen que trabajar 12 horas cada uno o más para poder mantener a la familia en la clase media, ¿no? Porque tampoco que son ricos. Están siempre un paso de la pobreza, las deudas se acumulan, la madre trabaja como cuidadora de ancianos y el padre tiene que vender el auto familiar para poder comprar una camioneta y ser un subcontratado de una empresa, ¿no? Bajo esa premisa de ser su propio jefe. Eh, es una película que analiza un sistema actual en donde al empleado se le ponen más responsabilidades, pero no se le dan más beneficios. O hay un leve beneficio económico que, sin embargo, termina por ser un arma de doble filo, porque esas responsabilidades terminan dándole más vulnerabilidades en el mundo laboral. Es una película muy intensa, muy dramática, con uno de los finales más desesperantes que le han tocado a uno ver en el cine en estos últimos años. Y sobre todo ese tema del proletariado que tiene que trabajar tantas horas y tiene que alejarse de su familia o tiene que no vivir su vida por trabajar. Es un tema que toca muy de cerca, ¿no? En cualquier cultura. Yo estaba comentando el otro día con el distribuidor de la película que ya primeramente el tema te impacta, te llega muy de cerca, sobre todo si uno le ha tocado vivir, ver a sus padres trabajar tantas horas para mantener un estilo de vida, y sobre todo más que un estilo de vida, para mantener una casa, para mantener a un hijo y para mantenerse a sí mismos, ¿no? Uh-huh. Eh, Eso ya uno lo conecta plenamente con la historia, lo deja muy sensible al espectador. Y aparte, las peripecias que sufren estos personajes a lo largo de la película también son muy sensibles y son muy reales, muy impactantes, sostenidas por un elenco que es muy desconocido, como suelen habitar en las obras de este señor Ken Loach, y que realmente convence. Es una película realmente muy interesante y muy digna de ver, Lazos de Familia. Eh, me, Me la adelantabas un poco antes de arrancar y te decía que en realidad me interesa por la película que había hecho antes, que era Daniel Blake, Yo, sí, Daniel Blake. fue Y para Palma de Oro. por ella me hago un poco la idea de lo que puede ser esta película en esa movida, me parece drama realista, puede ser. Sí, Eh,
pero pusiste énfasis igual en lo dramático, en lo quizás estás deprimente de alguna manera. Y me llamó un poco más la atención eso. Pensé que sería capaz un poco más balanceada, pero como decís vos, es como un poco difícil de mirar. Es que el mundo, o sea, eh, es difícil en realidad hacer una visión del mundo que, que busque el optimismo, porque no vivimos en un mundo optimista. No, no, O claro. sea, incluso, a ver, la película tiene momentos en donde hay pinceladas de calidez, justamente a lo que alude el título, ¿no? A los lazos de familia. Pero el problema es que vos no podés plantear una situación así en la que los dos integrantes principales de la familia no están con la familia, Ujú. porque tienen que trabajar para mantener a la familia, y no podés plantear una situación que no sea desesperante, en definitiva. Sí, sí. Es como yo, Daniel Blake. Había en algunos momentos en esa relación de los protagonistas que apuntaban a algo más cálido o a algo más humano, pero en definitiva tenía que volver a ser el protagonista yendo por ese infierno kafkiano que quería la jubilación y no se la daban. O sea, y bueno, con el final terrible que llevaba en Daniel Blake y el final terrible que tiene esta película. O sea, realmente no podés hacer una visión del mundo con un final optimista porque si no estás siendo infiel a esa visión del mundo. Claro, sí, sí. Yo no, lo que decías vos, no sé por qué al principio, cuando me presentaste la premisa al principio, me imaginé igual algo un poquito más cálido. Cuando la Sí, repetiste el por nombre segunda aquí tal vez, vez. ya menos. Sí, Así que en realidad ya te entiendo un poco más. sí, el nombre, la traducción local tal vez apunta a algo más optimista. ¿Cómo era el nombre en...? Porque leí el nombre después, ¿cómo En era en...? inglés es Sorry We Miss You. Ah, sí, bien. Y acá apunta, Lazo de Familia puede ser un nombre que apunte más a algo más optimista de lo que es, pero bueno, no quita que es una visión muy veraz y muy punzante del mundo actual, ¿no? Ah, ahí está. Sí, capaz que fue el afiche también. Vi el afiche y me hice quizá una idea. Ahí se veía el sol, se veía, no Sí, sé, parecía un poco más esperanzador, no sé por qué. sí, que aparece, o sea, es como te digo, hay momentos en la película que son muy, muy luminosos y son muy, bueno, son como la vida, ¿no? En la vida hay momentos muy lindos y momentos muy feos. Y la película creo que apunta a eso con, con, mucha, con mucha seriedad, sin maniqueísmos, todo muy sobrio, como suele ser el cine de Ken Loach. Es una película que continúa temáticamente y también continúa el lenguaje de Daniel Blake. Entonces, si viste esa y te pareció una película que te gustó, esta también te va a gustar. Bien, la voy a tener en cuenta entonces, porque me había gustado sí lo que hizo antes. Sí. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a la película de la semana. Se trata de La Casa Gucci, una película que, como habíamos comentado, creo, en el final del anterior capítulo, era una película muy esperada, con muchos actores muy convocantes, con un estilo, con un director también, del que ya hablamos incluso, Ujú. que es Ridley Scott, que en este podcast hablamos de él en el último duelo. Y bueno, el reparto, como te digo, es muy convocante, ¿no? Protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek. La película es un seguimiento del alzamiento de Mauricio Gucci, un joven estudiante de abogado que por supuesto es miembro de la casa Gucci, una de las marcas de moda más prestigiosas de todos los tiempos, y cómo conoce a esta mujer, Patricia Reggiani, un romance apasionado que le ayuda a él a crecer en el imperio familiar, en un juego de traiciones y alianzas que termina finalmente con un sonado asesinato que termina destruyendo la casa de cartas que se construyó con esta relación. Seba, comentame qué te parece la casa Gucci, qué te parece la historia, primeramente. Hay me parece que hay muchos ángulos por los que se puede hablar de esta película. En mi opinión, me parece que por todos lados me parece que llego al mismo lugar. Pero primero voy a aclarar, para empezar bien arriba, el hecho de que Ridley Scott
por creo que tercera vez o quizá más, tiene dos películas en un mismo año. Y hay algo particular con eso. Leí alguna vez que decían que cuando pasa eso, él tiene una película buena y una mala. Sí. Con lo que me gustó, El último duelo, si fuera ese el caso, esta sería la mala. Y bueno, hablamos mucho de esto al respecto. Es una película que de alguna manera desde afuera me llama por muchos lados, sea elenco, sea, sea la base de la historia, una historia que realmente desconocía, no sabía absolutamente nada, y quizá entre la combinación del elenco, el director, la historia, desde afuera ese estilo, el mundo de la moda, hay tantos elementos que me resultan interesantes que se veía desde afuera como una suerte de épica, un drama épico de alguna manera, Sí. con grandes posibilidades. Y lo que puedo decir de la película es que me resulta, cuando entre en detalles quizá puede empeorar la imagen y puedo mejorar algún aspecto, pero me resulta muy, muy genérica, muy sin demasiada profundidad en ningún aspecto específico, lo cual es problemático para una película de creo que unas 2 horas y 40 minutos, Dos 2 horas, horas sí, 35 dos horas capaz, 30 por ahí, sí. que ya es una regla en el cine de Hollywood de hoy, todas las películas duran más de 2 horas 20, ya lo de recortar ya Sí, quedó en el pasado. sí, sí, Pero claro, ver una película donde se nota que sobran cosas o que a su vez faltan para hacer un retrato un poco más desarrollado y donde es una película donde, claro, empezás a decir, y esto sobra, ¿a dónde estamos yendo con esto? O la película se queda sin mucho ritmo, o simplemente se vuelve un duelo de actores, o para mí lo que termina siendo una película compuesta de escenas muy por lo general genéricas o a veces malas, con algún momento por arriba, con algún actor que hace una cosa, pero a su vez otro actor hace otra de otro lado. Es sí, como una combinación de elementos que no funcionan y que termina en realidad una película que ojalá quizá fuera más activa, fuera mediocre de forma más activa, o sea, con elementos más, no sé, sí. más en tu cara malos, que yo diga, ok, por lo menos me estoy divirtiendo, ok, por lo menos es interesante, y me parece que no, en realidad me parece que quiere mantenerse sobria con una historia que a mí personalmente no me resultó tan interesante, pero sí tiene un aspecto quizá a veces medio ridículo, a veces un poco caricaturesco, en base a personajes que no son los más, no son los mejores, son personajes complicaditos. Sí. eh, entonces, claro, desde lo sobrio me resultó un poco difícil seguir a estos personajes, pero no sé qué te pareció a vos ese balance. Yo el balance en general lo pongo un poquito por el mismo nivel que vos. O sea, a mí me parece que es una película que tiene competencia al narrarse. O sea, está hecha con competencia, está actuada con competencia, pero el problema me parece que, a ver, yo cuando decía un poco la descripción, fui un poco muy general, pero no creo que corresponda ser tan general cuando es una historia real y es una historia sabida. El asesinato es el de Mauricio Gucci. Y la película empieza con la escena en la que lo van a asesinar y luego hace una especie de... No es precisamente un flashback, es más que bien un salto temporal hacia un par de años antes y te relata todo el ascenso de Mauricio Gucci como figura en la marca. Eh, pero lo que yo estaba pensando, ni bien cuando salimos y le habíamos comentado un poco, y me parece que el problema principal es un problema que yo tengo con Ridley Scott desde hace varios años y es un problema que me parece que se nota mucho en esta película porque es lo que esta película necesitaba. Esta película necesitaba un poco más de clichés Hmm. y un poco más de, sobre todo los clichés de lo que ya es un subgénero que es el true crime, que son esas cosas en las que, por ejemplo, Netflix es especialista, ¿no? Me parece que necesitaba crear un poco más de suspenso sobre el asesinato en sí, y es como vos decías, en vez de mostrar una sucesión de escenas que te llevan a ese lado, pero que te llevan de forma muy pausada,
tal vez hacerlo como en una estructura mucho más flashbacks y ir y venir, y que te vayan moldeando el asesinato, eso me hubiese parecido que le hubiese dado muchísimo más dinamismo a la narrativa. Me parece que es una película con un problema central que es la narrativa de Ridley Scott. Sí, puede estar en Ridley Scott y es cierto que es alguien muy capaz, que sabe de cine y que es muy sobrio justamente y esta película resulta sobria y, y claro, esa es una, lo hablamos mismo y tenías razón, es una forma quizá de hacer más atractiva la historia que en un momento para mí como que se pierde o hace otro salto temporal en el medio de la historia y salta a otra cosa y a mí me resulta quizá un poco de golpe, no llega a enganchar bien esa diferencia entre dos películas. Eh, pero claro, en realidad la historia en sí tiene un aspecto en base a los personajes más que nada, e incluso las actuaciones de del elenco, que es muy bueno, pero es un elenco que, ya vamos a ser más específicos, pero es un elenco que está como variado en las actuaciones que ofrecen incluso. Alguien está haciendo alguna cosa, otro está haciendo otra cosa, Sí. los acentos vienen, los acentos van, Los estos van. sí, sí, sin duda. Y, y claro, frente a eso, y a una historia que hablabas de un asesinato y todo lo que rodea ese asesinato cuando uno lo empieza a descubrir, eh, es algo sumamente quizás hasta ridículo que me extraña, aunque yo creo que la película lo intenta por momentos, me extraña que no es una película que resulte más como una farsa, como una Es sátira, que como... tampoco, o sea, a ver, va a parecer que yo tengo un encono personal con Ridley Scott, yo lo tengo. No, no, porque Pero, la diste para adelante hace poco, así que tranquilo. claro, pero el problema es el siguiente, Ridley Scott nunca hizo una farsista. O sea, Ridley Scott siempre hace películas que son súper serias. O que tienen perfiles hasta de cierta pretensión clásica. O sea, no hay que mirar muy lejos. Prometeo era una película, y Covenant. O sea, películas que de repente te presentaban situaciones que vos sabías que querían ir a un lugar muchísimo más elevado que el que tenían que ir. Ujú, Y me parece que acá es lo mismo. Él toma una historia que otro director podría haber hecho hasta caricaturesca y él la quiere transformar en un drama griego. Pero no es porque él se crea más elevado, sino porque él realmente lo ve así. Él realmente tiene esa visión, porque es un director de épicas. es que está bien lo de drama griego. Yo creo que él lo quiere transformar en algo así porque desde afuera, si yo te llegara a contar la historia y te hablara un poco del mundo de la moda y un poco de los elementos que hay presentados y puede tener en realidad ese aire. Miro la historia pasar, miro los personajes y me es muy difícil no verlo como una farsa. Claro, él puede hacer quizá algo cómico, puede hacer algo más cálido, pero siempre es de un lado más humano. Por ejemplo, recuerdo The Martian, Misión Rescate, hace poco. Era una película muy light, muy divertida y tal, pero era sumamente honesta. En este caso requiere un trabajo extra de poder manejar el balance entre lo ridículo, lo dramático, la historia real, lo que no es real, y un mundo que, como es el mundo de la moda, en esa época, Gucci, o sea, que quizá requiere, me parece, un trato más extravagante, más estilizado. Como decías vos, o no sé si fui yo o vos, pero yo hablé de sobrio y ahora digo Sí. gris. Es una película muy gris al respecto de una temática que no sé, tendría que ser más extravagante, más vistosa. Quizá ahí yo estoy simplemente proyectando lo que uno quiere, uno se imagina, pero la Sí. propia historia me parece que lo pide. Acá no, tal vez ameritaba una puesta en escena más extravagante que las que suele ofrecer Ridley Scott, que son mucho más sobrias. Él hace años que viene haciendo también el mismo estilo visual. Y eso tal vez también juega en contra de este tipo de producciones, porque también jugaba en contra de todo el dinero del mundo. También otra película basada en un caso real, un caso sonado, un crime story, que a mi gusto
era inferior incluso a la Casa Gucci. Y era también una película que visualmente no te producía mucho y tampoco la forma en la que estaba narrada de una forma muy pausada y muy en un único tono. Sí, en realidad yo pensé mucho en ella, yo te la mencioné. A mí me gusta Sí, más esa que esta, pero como te dije, si bien, sí, el tono es el mismo, pero tenía elementos que simplemente eran, que a mí me resultan mejores por naturaleza, como podía ser la historia, que era un poco más, tenía aspectos de thriller que acá no están, y tenía además de protagonista a un Mark Wahlberg que para mí es imposible sacarlo de su parte heroica. Entonces sí. era una película que, si bien era Quería un drama hacerlo. Sí, histórico, se transformaba en el thriller con Mark Wahlberg un poco. sí, Eh, Esta otra película, este drama, esta saga incluso de crimen y de traiciones y de problemas personales de cada uno y los egos de cada personaje y los intereses de cada personaje. Y personajes que son, viste, complicados. La protagonista, que supongo es la protagonista, el personaje de Lady Gaga, es sí, complejo, empieza como a mostrar cada vez rasgos más pronunciados de cómo funciona, que son interesantes, pero a su vez son interesantes. se disparan hacia ese lugar demasiado rápido. Después el personaje de Jared Leto, que es muy vistoso, muy caricaturesco. eh, Claro. que claro, disparan de forma exagerada, pero para distintos lados, en distintos registros. Y después, bueno, tenés en el medio quizá un Adam Driver muy sobrio, y un personaje quizá que tiene el desarrollo más creíble y se vuelve, Sí. en realidad, yo dije que era Lady Gaga la protagonista, pero en realidad capaz que es él. Eh, Son los dos, en realidad. sí, sí, son los dos. Está muy bien. O sea, lo que está muy bien sí es cómo va manejando eh, el protagonismo de los dos. Porque ella al comienzo es muy fuerte, ella es la protagonista casi absoluta de la película y él es un peón que ella va manejando y eventualmente, mientras él se va volviendo más poderoso dentro de la firma, ella empieza a disminuir también el tiempo en pantalla. Es cierto, es cierto. Es como que la película además empieza a centrarse en otros temas hasta que ella vuelva a tener importancia en el Claro, argumento. sí, sí. Pero Pero se maneja muy bien, es igual ese juego de ese poder de los dos y cómo te lo refleja narrativamente. sí, quizá yo creo que tenía que haber sido una película bastante más centrada en ellos, si bien yo sé que lo son los protagonistas, y quizá con cambios un poco más sutiles en sus personalidades para que resulten un poco más sorpresivas para el espectador. Porque en realidad el personaje un poco de Lady Gaga uno entiende más o menos por dónde va desde el Sí, principio y después se exagera un poco hasta llegar a límites sumamente ridículos que me parece que proponen algunos de los mejores momentos en la película. sí. No sé si de gusto o no, no está claro, Yo creo que pero debe ser real, porque el personaje es muy excéntrico, Reggiani. sí, sí, a ver, es excéntrico, sí, pero no sé, quizá que llegar a esa excentricidad desde ciertas sutilezas o encontrarme más con cambios de personajes me parece que podían haber hecho a la trama más interesante, que en realidad voy a llegar a eso al fin y al cabo. La trama en sí, las 2 horas y 40 minutos que nos lleva un poco a arribar a este lugar, a mí no me resulta muy atrapante, o a mí Mira, no me dio una historia a mí que dijera onda, claro, oh, qué drama, qué épica, como decías vos, tragedia griega, qué cosa. sí. A mí me mantuvo interesado. Yo te voy a decir que en ningún momento me aburrí. Me mantuvo interesado, yo no conocía tampoco la historia. Y todo ese juego de traiciones, de puñales por la espalda, etcétera, a mí me mantuvo moderadamente interesado. La vi con interés, o sea, o sea, estaba concentrado en lo que estaba viendo. No Sí, con fascinación, pero sí con cierto interés que es el mínimo indispensable para que pueda disfrutar toda la película, ¿no? sí, a ver,
Yo no te digo que estaba aburrido tampoco. Quizá tiene que ver con una cosa más de agotamiento, que es una película Sí, grande y muy larga que yo le sentía duración, por lo general no me pasa. Pero lo que tiene es cierto, y esto no tengo, me parece que es lo que te decía antes, es que es una película, claro, de escenas, donde una escena es muy buena, donde sí. quizá los actores están como en el mismo registro, o hay un buen ida y vuelta, o los diálogos están un poco más inspirados en un momento dramático que otro, o a veces se le cae una parte cómica, y todas esas cosas están como intercaladas en una película que en su generalidad es como sobria. Pero Claro, entre le, escenas hay algunas buenas, sin duda. le falta tal vez un crescendo dramático. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, le falta un poco O, más de forma. sí, porque es verdad, hay escenas que quedan en el recuerdo, que son muy memorables. Sobre todo, curiosamente, las que incluyen no tanto a la pareja protagónica, sino a los secundarios. Las escenas en las que está Al Pacino, que realmente está muy bien Al Pacino, está en un registro muy, muy interesante, porque él empieza casi de una forma como suele hacer él, de taquito, porque es como Robert De Niro, como Jack Nicholson, esos actores que viste que en los últimos años medio que llegan a algunas cosas y dicen, bueno, qué es lo que tenía que decir hoy? Y él pareciera que arranca así y a lo último realmente se pone las pilas y pega un par de gritos también y realmente está muy bien. Y las escenas que él comparte con Jared Leto son realmente muy buenas. Sí, estoy de acuerdo. Lo más interesante, sí, como decís vos, son en realidad los secundarios, excepto por, me parece, Salma Hayek, que lo que le piden hacer. mm, Podía haber sido s- mucho más. Sí, en otra película hubiera funcionado. En esta que quiere ser dramática y quiere ser bastante seria, el personaje queda, me parece, un poco a medias. Si bien, bueno, es Sí. parte fundamental de la historia. Claro, Eh, porque tampoco está muy desarrollado. no, no, sin duda. Es más, parece como una caricatura en el medio que al final gana mucho más importancia de la que Sí, uno yo de piensa que hecho, vos sabés tendría. que, justo qué bueno que decís eso, porque mientras yo miraba la película, yo cuando veía ese personaje pensaba, esto debe ser un personaje inventado que debe servir dramáticamente para avanzar en lo que es la caída psicológica de Lady Gaga. O sea, me parece que era un personaje que como que le decía muchas cosas, era como una serpiente del oído, que le decía muchas cosas y era como que acrecentaba ese fall down psicológico del personaje. Pero no, después efectivamente ese personaje existió y fue partícipe del asesinato. Claro, es como importante de todo al final. Entonces, es como particular. Sí, es un personaje muy particular. Ni siquiera además no está ni en el afiche, ni yo creo, no recuerdo haber visto ni en el tráiler, o sea. Mirá. Pero es un personaje muy extraño que entra a mitad de la película. Igual voy a hacer el énfasis en los secundarios que tenemos para elegir. Porque, por un lado, tenemos un Jeremy Irons muy serio, muy recto, muy formal, que vende un poco. A mí me parece que el personaje de Jeremy Irons y Jeremy Irons venden esa seriedad del drama familiar. Como siempre le hace Jeremy Por Irons. supuesto, un gran actor. Y al principio, además, es un personaje muy que tiene mucho lugar en la trama y me parece que maneja el drama muy bien. Después, como decías vos, tenemos un Al Pacino que parece que sí, parece que está no dormido, pero parece que está haciendo lo de costumbre y después muestra otro aspecto de su personaje que es muy bueno, muy dramáticamente que convence y en dos o tres escenas finales muy buenas y después lo que para mí es lo mejor y lo peor de la película, que es un Jared Leto sumamente quizá descontrolado o sin la dirección. Bueno, quizá esto tiene que ver con Ridley Scott de no ser un director capaz de poder poner a sus actores como en un mismo equilibrio. Sí, Que tenemos un Jared Leto comiéndose el escenario en todo momento. O sea, parece otra persona. sí, Jared Leto, últimamente, en los últimos años, definir una actuación de Jared Leto es también entrar en la persona Jared Leto. A mí me parece que él, yo tengo la teoría de que él llega a los rodajes y él comienza a decir ideas. Y dice, ayer leí el guión y se me ocurrió que
que comience a hablar con un tono más excesivo y que comience a hablar así, esto va a funcionar. Y lo debe vender de una manera muy especial, lo debe vender con tanto carisma y con tanta energía que los directores deben realmente decir, wow, esto va a funcionar. Y seguramente cuando están mirándolo en vivo funciona. Pero Puede ser. después a veces se traduce bien a la pantalla y a veces no. Y en este caso es un caso muy extraño porque vos sabés que él está en otra sintonía, él está trabajando en otra película. Pero a su vez, realmente cuando él aparece, vos lo mirás. Y es magnético lo que hace en esta película. Sí, Eh, tiene eso, ¿no? De lo de que vos sí, lo mirás. O sea, que es, me parece a mí que es algo que le falta a veces a esta película. Elementos más vistosos que yo me sienta a mirar y me entretengan de alguna manera o me enganchen a las escenas. Todas las escenas en las que está él, algunas son malas porque sí, su registro está en otra película completamente. sí, Pero cuando se cruza con Al Pacino casi tenemos podemos casi ver esa película de la que te hablo mucho sí, más en forma de farsa, mucho más en forma de caricatura y mucho más jugando con lo que es con lo que es la parte tonta de esta historia, porque claro, hay personajes, la película está compuesta de personajes que no son grandes personas y que a veces no son muy inteligentes. Entonces, es como que esas escenas piden que la película funcione más en el registro de Jared Leto que en el que tienen los demás. Y cuando se cruza con los demás, parece alguien que está completamente loco. Que, como decís vos, tiró unas ideas, le dijeron que eran buenísimas, y no se dieron cuenta que en escena tenías a alguien en un registro, a alguien en otro, y en el medio tres o cuatro acentos que no enganchan unos con otros. Y claro, por momentos puede zafar. Hay escenas donde es imposible no decir qué qué ridiculez raro. esto. Sí, Sí, qué claro. raro. Pero hay momentos en los que zafa muy bien. Y sobre todo cerca del final. Porque el personaje, en realidad, comienza de una forma muy exagerada, sigue de una forma muy exagerada. Pero hay que decir que Jared Leto, en algún momento de la película, o tal vez es por esa excentricidad, perdón, o tal vez es porque él es un buen actor. Entonces, ese patetismo que va acumulando realmente hace que vos te sientas muy mal por su personaje sobre el final. Realmente vos digas, pobre tipo. O sea, y creo que eso sí es una cosa buscada y que realmente la encuentra. Es cierto, es que lo gracioso es justamente darme cuenta que en realidad los personajes a los que al final les encontré cierta humanidad son el personaje de Jared Leto y el de Al Pacino. Y de Pacino, sí. Claro, primero porque están en dos o tres escenas juntos al final, pero claro, esa parte como patética o desesperada del personaje de Jared Leto, o incluso es un personaje muy interesante porque es como en realidad un producto de toda esta familia complicada. Sí, toda eh, la manipulación que llega a una cabeza, ¿no? Sí, o sea, cómo lo manipulan, qué es lo que en realidad quiere, o sea, lo que en realidad quiere es como honorable, o sea, tiene un sueño honesto, si se quiere, pero es incapaz de conseguirlo porque no puede, porque te lo muestra bien la película, no, está muy lejos de poder, Sí, de de llegar a lo poder que es Gucci. Claro, claro, de llegar a lo que es Gucci, o sea, mismo le dicen, no te vestís de la forma, querés diseñar de una manera, o sea, pero en realidad su sueño es como real, es un tipo exagerado y lo que se quiere, pero su sueño es honesto. Entonces, de alguna manera uno siente un poco de pena cuando es un personaje que es sí caricaturesco, pero en cierto sentido es el que hace menos cosas mal, más allá de errores que comete. Pero de elementos villanescos, digamos, es el que tiene menos de alguna manera, y eso sorprende. Sí. Y también, es como bien decías, ¿no? Termina quedando la humanidad en esos dos personajes que al principio son tan raros y está muy bien como los actores logran llegar a ese punto. Y hablando de actores, el gran atractivo, tal vez, como pasó con su otra película importante que es Nace una estrella, es la presencia de Lady Gaga. Eh, no sé qué, creo que habíamos hablado un poco también de qué te parece a vos Lady Gaga como actriz. Yo creo que el hecho de que
ella no sé si estudió actuación realmente, pero tal vez el hecho de que ella no tenga tanta experiencia y sin embargo, justamente por ser Lady Gaga, es protagonista, le da esa situación de cierta vulnerabilidad escénica que la puede aprovechar muy bien en Nace una estrella, porque también la película tenía un tono, iba a un lugar y en ese lugar ella se encontraba también, porque era una historia que se parecía a su historia. Pero acá, que tiene que hacer un registro y tiene que cambiar de registro varias veces durante Ujú. la película, yo noto que ella por momentos está un poco perdida de qué es lo que tiene que hacer, los gestos que tiene que hacer, que a veces son muy exagerados y a veces son muy sobrios. O sea, es como un papel raro, pero que ella generalmente lo hace bien, pero con situaciones en las que como que no está muy segura de qué es lo que tiene que hacer. Sí, o sea, hablabas de qué me parece. Yo sí pienso en Lady Gaga como actriz, pienso en Nace una estrella y pienso de alguna manera el trabajo que hizo sumamente muy cálido, muy humano, muy trágico de alguna manera, que no era la imagen que uno tiene de Lady Gaga como estrella del pop, porque ella es muy, Claro, muy teatral, es muy... tiene como que presenta a veces su propio mundo. Y entonces lo de Nace una estrella parecía, al menos desde afuera, como alejado de su persona, si bien en realidad es una película que está dentro del mundo de la música y ella es una artista que, si bien tengo entendido, le costó, digamos, llegar a donde llegó le y costó mucho encontrar un estilo aparte, una claro, forma. encontró como su propio lugar, entonces de alguna manera no estaba tan alejado, pero igual me parece que había un grado de actuación muy bueno y lo que decías vos, me parece que en esa película entendía muy bien cuál era la tarea, o estaba muy clara, o era más fácil de manejar. Lo que tenemos acá, me parece que ella más o menos juega al juego que tiene que jugar, pero es una lucha de intereses en la película, en el hecho de que hay otros actores que tienen otra percepción de la película y nadie los Sí, frena, o nadie la frena a ella y le dice, mira, me parece que esto es demasiado, o esto es un poco menos, o esto es un poco más. claro. Hace, me parece, lo que puede con un personaje complicado, que cambia bastante, que a veces su registro es demasiado exagerado, pero me parece más por culpa de lo que se le pide que lo que hace. Igual me parece una actriz que sí, también llega y quizá dijo, ah, ok, yo lo voy a hacer más por acá o más por allí, porque si bien tengo entendido, tanto ella como, al menos lo que dicen, tanto ella como Jared Leto, lo de Jared Leto me lo creo igual, son como de método, ¿viste? Entonces se metían Sí. de más en los personajes y a ella a veces parece, no sé, que quizá funciona para el final de la película donde está más consumido su personaje, Sí. le sirve quizá estar más como metido, pero en el medio como que resulta medio que exagerado, cuesta engancharla un poco con el personaje que vimos al principio. Y bueno, después está el tema que no es culpa de ella en este caso, que es la decisión de utilizar acentos y elementos que no, la verdad que no asisten a ninguna de las Y actuaciones, me aparte, parece. yo no entiendo por qué se siguen usando acentos. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, en el último duelo, no recuerdo que se hayan Es usado que, acentos. es que pensé lo mismo, ya no es algo que a mí me moleste y Ridley Scott ya dejó bien claro que a él no le molesta para nada. De hecho, tuvo Claro, además un tema de representación cuando hizo Éxodo, fue muy criticado al respecto. es verdad. Claramente no le importó, no dijo nada. Después hizo que hizo El último duelo, una película donde tendrían que estar hablando en francés. Nadie tiene ni Sí, siquiera un acento, que me parece bien, porque a veces me parece peor hacer un acento. claro, me Eh, parece bárbaro. claro, Ya tomarlo como una sabemos, traducción, listo. claro, ya sabemos que son americanos los actores o son británicos. Ya está. O sea, ya lo sabemos. No hay necesidad. No hay necesidad porque aparte el cuento lo vamos a creer igual. Claro, o sea, uno lo va a creer porque, o sea, lo crees como por otros lados, y si el drama es creíble, no hace falta, o sea, yo no decía, nunca pensaba, ah, están en Italia ahora porque están haciendo un Porque están acento, el acento. claro, pronunciado. Y lo más gracioso, esto me lo resaltaste vos, ya yo lo pensaba, pero me resaltaste vos cuando la vimos, que me dijiste, claro, tenés allá del Leto con un acento muy,
muy caricaturesco, allá a Lady Gaga con otro, pero distinto, a Adam Driver medio que sí, medio que no, o ya ni lo Sí, recuerdo, y después tenés a Jeremy Irons donde nada, cero, ningún no hace acento, acento. nada. Jeremy Irons no hace acento y nadie le dijo nada. No, no, está por arriba. Es que quizá Claro. es eso lo que hace un personaje como tan elegante o tan me da igual, Sí, porque está como por arriba de la propia película de decir, no, yo voy a hacer esto así, si te sirve bien y si no te sirve, bueno, qué pena. también. Sí, también, no importa. Entonces, claro, entonces es como muy particular. Eh, por darle como un, no un cierre, pero un mirar como en general esta película, me da gracia un poco que estemos como en la temporada de premios, porque esta es una épica de actores, de dramas, de conflictos, con una temática muy vistosa, Sí. con un director muy reconocido y claro, me resulta quizá mirarlo como ese tipo de producto que se forma de cara a las temporadas de premios, que se forma de cara a crear ese drama épico como biopic, como histórico, con actuaciones muy pronunciadas. Y es como que se queda en medio de absolutamente todo, me parece a mí. Yo pienso que realmente como decías al comienzo, si hay una película de este año que merecería la atención y los premios, sería El Último Duelo. Lamentablemente fue una película que no contó con el apoyo del público y eso, curiosamente, quieras o no, eso impacta después en la proyección que tienen las películas con los premios, ¿no? Pero, pero claro, sí, no quita que es una película que, si bien a mí no me desagradó, también esperaba un poco más. Esperaba un poco más de fuerza, un poco más de energía, un poco más de impacto, un poco más de excentricidad, eh, sobre todo por la gente involucrada, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, quizá Pero, tiene que ver con anticipación. Yo realmente claro, esperaba más. de todas formas, es lo que un poco decía al comienzo, no es un problema personal con Ridley Scott, pero es verdad que Ridley Scott eh, tuvo un siglo pasado en el que hacía cosas muchísimo más consistentes en calidad y después arrancó a hacer más o menos todo, o sea, arrancó a abarcar todos los estilos, todas las formas, todos los tipos de películas y eso hace que sea un director bastante irregular. O sea, es un director competente, por supuesto, pero irregular. Él te puede hacer una gran película y después puede hacer una película muy menor o puede venir de una película muy menor y de repente hacer una película muy grande. A mí me gustó mucho, como a vos también, El Último Duelo. Esa me parece que es su gran película desde, imagínate, desde el 2007 que hizo Gangster Americano. Sí, posiblemente sí. A mí me gustan cosas en el medio. Me gusta, te dije, The Martian. Me gusta, si bien no es una película que asocio especialmente con él. Y ha tenido Sí, películas. no vive en mi recuerdo, No, Misión Rescate. yo Es la una vi. película que yo recuerdo haber ido a ver, recuerdo que salí diciendo, está bien, pero no recuerdo, no es una película que recuerde. Yo la vi tantas veces en televisión, realmente la vi muchas veces, y es una película que tengo como película cómoda, como película a la que puedo volver y me va a estar esperando con brazos abiertos, con su elenco de miles de caras, todas carismáticas, y Sí. una trama casi que alegre cuando es como de tensión. Entonces le tengo un buen recuerdo, pero no necesariamente por decir wow, eso es un cine de Ridley Scott, porque en realidad Ridley Scott lo tengo asociado a otro tipo de cosa. Lo Eh, asocias con un cine en el que funciona más, aparte, que es el cine de la épica, sí, con de el la de la épica de épica, acción. o bueno, a ver, la seriedad y la sobriedad. En este caso específico, me parece que no era lo adecuado. Él maneja bien esta película, no la maneja mal, pero hablamos también justamente de que es una película que carece de como de ideas visuales, de decir Sí, algo más por abajo, un subtexto, algo más que no sean las actuaciones o que no sea el propio argumento. Y claro, digo, no tener eso en una película, en una épica como esta, que pienso en otros directores que la podrían hacer y no sé por qué me la imagino de forma más compleja o más cinematográfica, o de mayor tensión o de momentos quizá de más... es una película que carece justamente de subtexto y que además siempre hay alguien hablando, siempre hay alguien diciendo algo.
carece de sí, silencios, carece del drama no hablado, o sea, que es como me parece un básico para una historia como esta, que es de traiciones y de familias complicadas y de personajes diferentes y difíciles que no se llevan entre sí. Y el mundo de la moda que me resulta me parece fascinante. fascinante, Sí, sí. sí, y hay aspectos que se ven acá. Son fascinantes, pero no Es se que él aprovechan. manejó, pero Ridley Scott sabe manejar muy bien eso también, porque, por ejemplo, Thelma y Louise es una historia de dos mujeres que se escapan, ¿no? Que se escapan por cometer una serie de crímenes que van pasando a lo largo de la película, pero también se puede leer como una especie de carta feminista sobre la liberación femenina en un mundo completamente masculino. O sea, hay subtextos que Ridley Scott maneja muy, muy bien. Sí, claro, yo sé que él puede manejar subtextos y tiene que ver, claro, con la propia película que tenga. Thelma y Luis, desde afuera ya implica otras cosas que acá esta historia y este libreto, no sé realmente a qué podría obedecer más que la propia historia. Pero sí creo que podría haber un toque de dirección o acentuar ciertas temáticas que claro, no está acá. Sí, a ver, Ridley Scott, mirá, yo no voy a hablar mal de él como director, nunca, por más que siga haciendo películas mediocres, y no es el No, caso, ya quedó bien claro este mismo año que no es el caso. Pero también debo decir que a veces esa sobriedad, como vos mismo dijiste, esa tradición o esa capacidad que tiene para hacer cine muy, o sea, bueno, sólido, siempre, eh, quizá en este caso le da una mala pasada. Quizá simplemente no era el indicado. Y tampoco quiero quedarme con él como, el problema es Ridley Scott acá. No, no, me parece que la película y el libreto y su duración y las actuaciones y varias cosas, es como te decía, sí. todo queda como en el medio, todo queda como un posible, algo mejor. Y a mí toda la experiencia en general no es que me aburrió, pero me dio un cierto agotamiento, es eso. Bueno, entonces, para cerrar un poco lo que es la casa Gucci, ¿sí o no? Yo, con lo de sí o no, hay veces que me parece que lo interesante a veces me lleva a un sí y a veces lo sólido o Sí, simplemente que funciona, lo mecánico, a veces me lleva a un no. En este caso yo me voy a quedar con un no, viste, en el filo, por un hecho de eso, de sentir que no se aprovechan más los elementos, de sentir que no es una película que tenga cosas que me interesen o en realidad los elementos están, no me logran atrapar, no me logran interesar como podría ser. Tiene sus escenas, tiene sus actuaciones y tiene sus cosas buenas. Pienso que es una película que realmente no creo que vaya a poder volver a ver de nuevo y lo pienso así y me parece que es más un no que un sí. opino similar a vos. Me resulta una película totalmente competente, aceptable, como cine, como historia true crime, pero dentro de una filmografía tan amplia, tan diversa y que supo hacer historias así, es un no también, pero que tampoco habla de una mala película. O sea, es una película que el público perfectamente puede ir a ver y puede disfrutar, porque yo fui y no me sentí decepcionado con la película. O sea, me sentí sí una decepción, pero no sentí que saliera diciendo, wow, qué mala. Pero es una película de la que esperaba mucho más, creo que podía haber dado mucho más, y sobre todo, si tenemos en cuenta que Ridley Scott verdaderamente hizo una película que era un sí muy redondo, se nota más esa disparidad de calidad, y por eso para mí hoy es un no, pero sin hablar de una película mala. Es una película que de todas formas el espectador puede disfrutar y puede gustar de una historia que es curiosa y que es entretenida, que realmente no aburre en ningún momento. Sí, claro, yo en realidad entendería que los espectadores quieran verla porque yo estaba igual
Y me parece que ni voy a poder ser capaz de decirle, de convencer a alguien, porque de hecho ya lo intenté, de convencer a alguien de que no la vea, pero a su vez estoy convencido de que cuando la vean se van a llevar una cierta decepción, como me pasó a mí, sea desde elementos muy específicos hasta simplemente lo general de decir, "Ah, me quedé un poco con gusto a poco", que me parece, como hablabas vos, me parece lo que te quedó, simplemente como gusto a poco. Sí, eso sería la forma de resumir la opinión de la casa Gucci. Ujú. Entonces, no sé si tenés algo más para comentar, Seba, para ir cerrando este capítulo de hoy. No, de la película no, simplemente podemos quizá discutir de qué nos tocará en en el próximo capítulo nomás. ¿Qué nos tocará en el próximo capítulo? Es una muy buena pregunta. Sí, no, estaba pensando puede ser o lo nuevo de Disney que todavía no vimos, Encanto, o si no ya pasar a la siguiente semana con lo nuevo de Paolo Sorrentino que vamos a poder ver en cine, que Sí, es Fue la mano de exactamente. Fue la Dios, mano de Dios. que va a Sí, ser un estreno interesante, interesante, va a ser un estreno interesante como todo lo que hace Sorrentino, por para bien o supuesto. para mal. Sí, sí. Son películas que interesan y que vale la pena. Y vamos a comentar bastante sobre esa película seguramente. Vamos a ver la semana que viene exactamente en cine, gracias a las gestiones que se pudieron hacer para que las películas de Netflix empiecen a llegar a salas también en los cines uruguayos. Sí, la verdad que es una buena iniciativa, digamos, la verdad. Entonces, Seba, para cerrar este sí o no, comentaros nuevamente dónde te podemos encontrar. Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto. A mí me pueden encontrar en lavidaenuncine.wordpress.com o también en gaizo.uy. Así que sin más que decir, muchísimas gracias, Seba, y muchísimas gracias al público que nos sigue escuchando y esperemos que nos siga escuchando en la próxima edición de Sí o No, un podcast sobre cine. Hasta la próxima.